Buenas tardes, maestra, compañeros de clase. Nosotros somos el equipo 3, conformado por Ernesto Vandala, Alejandro Zamorano, María Fernanda Tanori y un servidor, José Luis Peña. Y les vamos a presentar la producción de metabolitos de uso biotecnológico. En términos generales, se podría decir que un metabolito es cualquier sustancia generada durante el metabolismo. En el caso de las plantas, podemos encontrar dos diferentes tipos de metabolitos, los metabolitos primarios y secundarios. Los metabolitos primarios participan directamente en el crecimiento y supervivencia de la planta, mientras que los metabolitos secundarios actúan como mediadores. Los metabolitos secundarios son compuestos derivados del metabolismo primario de las plantas. Estos protegen a la planta de herbívoros, hongos, virus y bacterias, teniendo así implicaciones ecológicas. También tienen funciones fisiológicas como transportar nitrógeno, almacenar compuestos y proteger a la planta de los rayos ultravioleta. Estos también son responsables de las cualidades organolépticas de la planta. La clasificación de los metabolitos, de acuerdo a sus rutas biosintéticas, son las siguientes. Los terpenos, los cuales se forman por la polimerización de isoprenos y esteroides, se subdividen en monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos y esteroles. La siguiente clasificación son los compuestos fenólicos, los cuales se subdividen en ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides y taninos. Son utilizados como analgésicos, antibacterianos y antioxidantes. Y finalmente, los compuestos nitrogenados, que se dividen en alcaloides y glucósidos cianógenos, son fisiológicamente activos en los seres humanos, por lo que suponen un gran interés en la industria farmacológica. El uso de las plantas medicinales se remonta al inicio de los tiempos de la historia de la humanidad. 1000 años antes de Cristo, en China, se escribió el primer libro sobre estas plantas. 2500 años antes de Cristo, los sumerios eran conocidos por ellas, y 1250 años antes de Cristo, los asirios ya conocían 200 tipos de estas plantas. Hoy en día, los metabolitos extraídos tienen aplicaciones en todo tipo de productos. Hoy en día sabemos que alrededor de 200.000 especies de plantas en el mundo contienen algún compuesto químico aromático. 200 a 250 especies, entre medicinales, culinarias e industriales, son comercializadas, y 187 especies de plantas son producidas y comercializadas como medicinales y aromáticas en México. Adicionalmente, los metabolitos son obtenidos por extracción química, pero este procedimiento es difícil debido a las bajas concentraciones de muchos metabolitos en las plantas. El cultivo de tejidos ha surgido como una alternativa para la obtención de metabolitos. Este se usa cuando las plantas son silvestres, requieren largos periodos de cultivo, tienen bajo rendimiento o no se cuenta con procesos de síntesis química. Se analizarán tres métodos de extracción: la extracción directa de plantas cultivadas o in situ, que es la más antigua y sencilla. Después la extracción por medio de cultivo de células en suspensión, es la que es más ampliamente utilizada en los bioreactores. Y finalmente es la extracción por medio de cultivo de raíces transformadas, y es el más ventajoso de estos. Extracción directa de plantas cultivadas es la aplicación biotecnológica más antigua y sencilla. La morfina, siendo aplicada en el ámbito farmacéutico, asciende a una demanda de 150 toneladas anuales y es producida solamente por dos especies de plantas. Su extracción más sencilla se da al recolectar el látex obtenido al dañar las cápsulas inmaduras de la planta. El látex seco, o el opio, es sometido a solventes químicos para aislar el alcaloide. Cultivo de células en suspensión. Estos cultivos generalmente están compuestos de agregados celulares, proliferan rápidamente, lo cual los hace ideales para bioreactores. Un cultivo sobresaliente es el del Nicotiana tabacum, el cual produce 3.4% nicotina, mientras que las plantas solamente un 2.5%. Desafortunadamente, este método de extracción no puede producir ningún producto que requiera de la diferenciación celular, es decir, que provenga de las células epidérmicas. Cultivo de raíces transformadas. Se utiliza Agrobacterium rhizogenes para promover la multiplicación de raíces en numerosas especies vegetales. La ventaja de estas raíces son que pueden ser cultivadas indefinidamente bajo condiciones estériles y tienen la capacidad de replicar los mismos compuestos de la raíz madre, con un rendimiento mayor a de los otros métodos de extracción anteriormente mencionados. Cuando hablamos de aplicaciones más comunes en los metabolitos, podemos referirnos a fármacos. Se estima que entre un 18 y 23% proviene de plantas. Aceites comestibles y biocombustibles como es el biodiesel. Esto es debido a que el crecimiento de matraces no ocupa mucho espacio y es más económico a comparación de otros. Cuando hablamos de farmacología, también nos encontramos con el uso de la planta Solanum trilobatum para producir solasodina.
el cual es un precursor para poder producir píldoras anticonceptivas. También se encuentra la Catharanthus roseus, para producir agmalicina, que se puede utilizar como un medicamento herbolario para problemas de hipertensión. Otro uso dentro de la parte farmacéutica y también de investigación es utilizar la cannabis sativa para obtener cannabinoides. Se sabe que los cannabinoides se usan para los tratamientos de enfermedades neuropáticas y enfermedades terminales. Los países que cuentan con empresas productoras de metabolitos secundarios de interés son España, Valgenetics, Agrométodos y Biopolis SL. Chile, Prevencia. Portugal, Agri Marketplace. Brasil, Aluagro. Reino Unido, Stable. Un ejemplo sobre la producción de metabolitos en México es el ácido jasmónico, extraído normalmente de las frutas del cacao, maracuyá, mango, coco y papaya, en un campo experimental de Veracruz, Tabasco y México. Las ventajas de la producción de metabolitos in vitro, aparte de las que se aprecian en pantalla, residen principalmente en la rentabilidad capaz de suplir la potencial demanda del mercado mundial. Eso sin decir que la obtención de dichos metabolitos es a mayor escala que la que se haría de manera natural. Las desventajas sobre el proceso de producción recaen mayormente en las técnicas que se utilizan. Por ejemplo, la licitación, de acuerdo con Nicosmo y Misawa en una investigación de 1995, no es sostenible en el tiempo y requiere de una alta especificidad. Asimismo, con la ingeniería genética, el uso de precursores y la extracción química, cada uno de los investigadores ha señalado la mayor de las fallas en cada una de estas técnicas. En conclusión, los metabolitos secundarios brindan varias aplicaciones biotecnológicas de gran impacto y el reconocimiento de los mismos ha estado incrementando. Por el momento aún hay limitaciones en los progresos que se puede llevar a cabo en el campo de investigación. No obstante, los cultivos de suspensión y de raíces transformadas producen metabolitos secundarios, evitan el uso de cultivos transgénicos y permiten el estudio del metabolismo secundario vegetal.